Ella solo quería irse en silencio, pero él no supo dejarla ir. Lo que empezó como una huida discreta terminó en acoso, órdenes de restricción y un final inesperado que lo dejó sin amor, sin reputación y sin bellotas. Una historia real de traición, justicia y libertad. El plan era simple. Desaparecer sin ruido. Sin explicaciones. Sin drama. Mientras él creyera que todo estaba en pausa, ella ya estaría al otro lado de la ciudad, en un apartamento de paredes desnudas y techos bajos, donde nadie conocía su nombre ni su historia. Le dejaría una nota corta. Un adiós sin adornos. Nada que pudiera usar como excusa para quedarse, para rogar, para enredarla otra vez. Pero los días pasaron y Daniel no se quedó quieto. El sábado, regresó del trabajo antes de lo previsto. La encontró empacando en silencio, las luces apagadas, la única lámpara encendida sobre la mesa cubierta de cajas de cartón. ¿Te vas?, preguntó, con esa voz pastosa que usaba cuando no sabía si debía mostrarse indignado o herido. Ella no respondió. Solo selló una caja más con cinta gris y le sostuvo la mirada. El aire entre ellos estaba cargado, denso. Algo más que ira. Desprecio contenido. ¿Ni siquiera vas a hablar conmigo? Hablé contigo, dijo ella con frialdad. Aquella noche. Y tú hablaste con Lucía. Él dio un paso, pero ella retrocedió. No con miedo. Con asco. ¿Te vas así nomás? Me voy antes de quedarme lo suficiente como para romper algo. O a alguien. Grant frunció el ceño, confundido, como si aún no entendiera el alcance de lo que había hecho. Como si el engaño no le costara nada más que una disculpa mal armada. Pero el golpe no tardó en llegar. No el físico. Aún no. Primero, la caída emocional. Ella se fue ese lunes. Contrató una mudanza discreta que llegó al amanecer. Se fue sin mirar atrás. Ni una palabra. Ni una lágrima. La nota que dejó estaba doblada sobre la mesa de la cocina. Decía: no hay segunda oportunidad para quien miente con los ojos abiertos. No me busques. No me llames. No existo más para ti. Pero Daniel no entendía de límites. Ni de dignidad. Primero fueron los mensajes. Luego las llamadas a medianoche. Después, aparecer en la puerta de su nuevo edificio, empapado por la lluvia, con esa cara de víctima que también sabía usar. Hasta que un día no la encontró a ella. Encontró a su hermana. Eran casi las 11 de la noche cuando la abordó en el estacionamiento de su edificio. Ella estaba cerrando el maletero, cuando Daniel se acercó desde las sombras, envuelto en una chaqueta empapada y olor a desesperación. ¿Dónde está? Solo quiero hablar. Hablar. ¿Después de lo que hiciste? Grant levantó las manos. No tienes idea. No fue lo que parece. Lucía me presionó. ¿Presionó? Las fotos que le mandabas eran bajo presión. Espetó ella, entrecerrando los ojos. Grant masculló algo, pero la hermana lo interrumpió. Haznos un favor, Daniel. Vuelve al agujero del que saliste. Intentó dar un paso más, quizá para suplicar, tal vez para amenazar. Nunca se supo. Porque ahí fue cuando el hermano de ella apareció. Es militar. Quieto. Letal. Una sola frase. Te doy 3 segundos para irte caminando, o te vas a ir arrastrando. Grant rió, nervioso. No debió hacerlo. El sonido seco y contundente que siguió se escuchó hasta dentro del edificio. No fue un golpe salvaje. Fue preciso. Justo. Castigo limpio. Las bellotas partidas, decían después en tono burlón. Un apodo que voló por los pasillos de su antigua oficina. Porque la historia, como todo lo podrido, salió a la luz. Ahora, Daniel no solo había perdido a su pareja. También su reputación. Su paz. Su falsa imagen de hombre bueno. Ella, en cambio, dormía tranquila. Sola. Libre.
Y cada vez que sonaba su teléfono a las 2 de la madrugada, no lo temía. Sabía que ya nadie tenía poder sobre su silencio. El nuevo apartamento tenía ventanas pequeñas y el eco triste de algo que empieza desde cero. Pero era suyo. Sin mentiras. Sin visitas no deseadas con llaves prestadas. Sin Lucía. En el otro extremo de la ciudad, Daniel aún creía que esto era una pelea. Una crisis más. Algo que se podía revertir con flores, promesas o esas lágrimas mal actuadas que solo él pensaba que funcionaban. El contrato del viejo loft vencía en 2 semanas. Y él estaba a punto de descubrir que se siente dormir en una casa vacía, con las paredes recordándole que ella ya no estaba. Que esta vez, no había vuelta atrás. Él no podía pagar ese lugar solo. Entre los préstamos estudiantiles, el pago del auto, y su cuenta bancaria con números rojos, estaba atrapado. Cuando se mudaron juntos, él no tenía trabajo. Ella había pagado el depósito. Ella había comprado los muebles. Él solo trajo una guitarra rota, una planta moribunda y un montón de excusas. Pero ahora debía enfrentar lo que nunca supo manejar, la consecuencia. Sus amigas lo decían sin rodeos. Que se joda. Que aprenda lo que es perderlo todo. Su hermana, más templada, lo veía distinto. Dale al menos una semana. No por él. Por ti. Para que no te arrastres después con culpa. Pero no era culpa lo que ella sentía. Era humillación. Fría. Persistente. Viva. Recordaba a Lucía sentada en su cocina, cruzada de piernas, bebiendo vino barato que ella misma había servido. Riéndose de sus chistes. Pidiéndole recetas. Y luego saliendo por esa puerta para encontrarse con Daniel en un motel de carretera, mientras ella pensaba que estaban ayudando a una amiga con el casero. Recordaba a Daniel besándola en la frente mientras mandaba mensajes sucios a otra. Y no solo sexo. No fue solo el cuerpo. Hablaron de ella. De su forma de ser. De lo que molestaba. De lo que les daba risa en secreto. Controladora, escribió Lucía. Asfixiante, respondió él. Rieron por cómo organizaba las especias en orden alfabético. Por su manía de revisar el clima antes de salir. Detalles tan suyos, tan pequeños, convertidos en burlas entre dos cobardes. El peor mensaje llegó 3 días antes del descubrimiento. Lucía le envió fotos. Él respondió con palabras llenas de lujuria. Detalladas. Inmorales. Esa misma noche, ella preparó lasaña casera. Puso su película favorita. Le sirvió una copa de vino. Y él, sentado a su lado, le escribía a Lucía mientras le decía al oído que la amaba. Ese recuerdo era una astilla en la garganta. Por eso no lo llamó. No le dio aviso. Porque lo que ellos destruyeron no fue solo una relación. Fue la realidad misma. La confianza. La verdad compartida. Y lo que merecían ahora, era exactamente eso, silencio. Un silencio que doliera. Que pesara más que cualquier palabra. El aire en casa se había vuelto denso. Irrespirable. Esa semana, ella empezó a quedarse hasta tarde en la oficina, refugiándose entre documentos y luces fluorescentes. No por amor al trabajo. Por necesidad de no verlo. Grant actuaba como si todo estuviera bien. Como si el eco de sus mensajes con Lucía no siguiera temblando en las paredes. Preguntaba cómo había sido su día. Sonreía. Hasta trajo flores. «Te ves estresada», dijo, dejando el ramo sobre la encimera. Ella no respondió. Las flores seguían allí, secándose lentamente. No podía tirarlas. No podía tocarlas. Eran tan falsas como todo lo que él decía. Mentiras con tallo. Perfume barato de redención. Su nuevo contrato comenzaba el lunes. La mudanza sería el miércoles por la mañana, Daniel estaría en reuniones todo el día, según el calendario compartido que aún no se había molestado en cerrar. Cada noche, ella metía cosas pequeñas en su auto.
Silenciosa. Precisa. Como si desarmara una bomba. Llamó a la casera. Le explicó lo mínimo. La mujer fue comprensiva. Si él puede pagar, puede salir sin penalización, dijo. Bien. Otra cadena menos. Pero algo le dolía todavía. No por él. Por ella. ¿Estaba siendo cruel? Estaba abandonando, traicionando, negando la cortesía mínima a alguien con quien compartió años de vida. Las preguntas no se callaban. Pero tampoco la imagen de Lucía saliendo de su casa mientras ella cocinaba. Ni los mensajes donde Daniel se reía de sus manías, sus costumbres, sus detalles. Pequeñas traiciones. Sutiles dagas clavadas por la espalda. Y entonces el plan se vino abajo. La oficina de arrendamiento llamó a Daniel directamente. Confirmaron los cambios del contrato. Él volvió temprano. La encontró empacando lo último. En la cocina. Con una caja abierta y el corazón cerrado. ¿Te vas? No respondió. Guardó una taza que decía, «Buenos días, mi amor», y que ya no tenía dueño. «¿Podemos hablar?» Lo miró. Dudó. Y asintió. No porque él lo mereciera. Sino porque ella merecía cerrar esto de frente. Se sentaron en la sala, entre cajas como tumbas. ¿Por qué ahora?, preguntó ella. Tuviste semanas para hablar. ¿Dónde estabas cuando dormías con Lucía y me abrazabas después? Él tragó saliva. Fue un error. Ella lo cortó con una mirada. ¿Y las veces que me dijiste que era paranoica? ¿Que era solo tu amiga? ¿Que me querías? Lo dijo todo. Sin temblores. Le habló de los mensajes donde se burlaban de ella. De los encuentros en la casa. De las noches en que ella dormía en una habitación y ellos fornicaban en la otra, en silencio, para no ser descubiertos. De las mentiras que le dijo a Lucía para pintarla a ella como una mujer permisiva. Grant escuchaba, pero no comprendía. Porque los hombres como él solo entienden cuando sienten el golpe, no cuando se lo advierten. Cuando ella terminó, él dijo lo predecible. Cometí un error. Lo admito. Asumo la responsabilidad. Pero enseguida vinieron las excusas. Discutíamos. Me sentía solo. Lucía me entendía. Ella lo miró con una calma afilada. ¿Sabes qué se hace cuando hay problemas de comunicación en una relación? Él no respondió. Se usa la boca para hablar, no otras partes del cuerpo para traicionar. Y se levantó. Él la miró irse, por fin entendiendo que no quedaba nada. Ni disculpas. Ni casa. Ni ella. Solo una flor marchita sobre la encimera y un sofá vacío donde el perdón nunca llegó. Es demasiado tarde, Daniel. La frase flotó en el aire mientras ella empujaba la última caja al maletero. Él se quedó parado bajo el marco de la puerta, ese umbral donde tantas veces se habían abrazado después del trabajo, donde ella lo había esperado con cenas calientes y promesas de futuro. Ahora, no quedaba nada de eso. ¿A dónde vas?, preguntó él, como si aún tuviera derecho a saber. Ella cerró el maletero con un golpe sordo. Eso ya no es asunto tuyo. Él asintió lentamente, fingiendo madurez. Te daré espacio, pero espero que podamos ser amigos otra vez. Con todo lo que compartimos. Ella sonrió, amarga. Después de lo que hiciste, ni siquiera queda espacio para el desprecio. Le dejó los papeles del arrendamiento firmados. La casera había sido clara. Ella ya no tenía obligación alguna, Daniel tendría que decidir si firmaba un nuevo contrato o buscaba otro agujero donde esconder su miseria. Su nuevo apartamento era pequeño, con paredes claras y ventanas que dejaban entrar la brisa. No necesitaba más. Solo eso, espacio limpio. Silencio real. Y un gato. Uno gris, con una oreja doblada y ojos que miraban como si supieran todo. Lo había adoptado del refugio. Lo llamó Carla. Porque lo nuevo a veces nace de lo que se quema. Entonces, el encuentro.
Supermercado del barrio. Pasillo de los productos de limpieza. Lucía. La reconoció al instante. Maquillaje ligero. Expresión culpable. Ella giró los ojos y siguió caminando. Pero Lucía la siguió hasta el estacionamiento, jadeante y temblorosa. Solo quiero hablar, explicarte. Se detuvo. No por compasión. Por curiosidad. ¿Qué sonido hace una excusa cuando se rompe en la garganta? No era mi intención hacerte daño. Fue un coqueteo. Se salió de control, balbuceó Lucía. ¿Y cuándo fue que te sentiste mal? Antes de abrirte de piernas. ¿O cuándo me encontraste en tu bandeja de entrada? Silencio. Lucía tragó saliva. Miró al suelo. ¿Sigues hablando con Daniel? Dudó. Algunas veces. Pero ya no lo veo. No de esa manera. Mentira a medias. Lo supo por el parpadeo. Por la voz temblorosa. Presionó. Y Lucía, arrinconada por la verdad, confesó. Todo empezó hace más de 4 meses. Mucho antes de que tú supieras, Daniel, fue él quien empezó. Me decía que tú lo habías abandonado emocionalmente. Que se sentía atrapado. Casado. Que yo lo hacía sentir libre, deseado. Deseado. La palabra la asqueó. Un hombre que mentía para conseguir sexo y se escudaba en el abandono mientras dormía a centímetros de la mujer que aún cocinaba para él. Lucía intentó justificarlo. Soledad. Vulnerabilidad. Ruptura. Pero nada sonaba real. Ni digno. Gracias por lo que sea que hayas dicho, murmuró ella, sin emoción. Pero no quiero volver a verte. Si nos cruzamos otra vez, sigue de largo. Lucía asintió. Ella se fue. Esa noche, bloqueó su número. Sus redes. Su presencia. Pero los fantasmas no se apagan con un clic. Grant empezó a llamar. Mensajes. Voces falsas de arrepentimiento. Intentó colarse por los huecos, llamadas desde el trabajo, compañeros en común enviando recados. Ella habló con su supervisora. Fue clara. Firme. Inquebrantable. No quiero contacto. No más. No por él. Por mí. Ahora, su vida tiene otra forma. Una taza favorita sin compartir. Un estante lleno de libros desordenados como a ella le gusta. Un gato que duerme sobre su pecho. Y silencio. El tipo de silencio que no pesa. Que respira. Que cura. Pensé que había terminado. Pensé que el silencio que tanto me costó construir ya no sería vulnerado. Me equivoqué. Hace 2 semanas, lo vi de nuevo. El sol caía sobre el asfalto agrietado del estacionamiento de mi edificio cuando reconocí su auto. Motor apagado. Cristales opacos, Daniel. No sé cómo averiguó dónde vivía. Supongo que Lucía lo sabía. O quizás simplemente me rastreó, como hacen los hombres que confunden obsesión con redención. No entró al edificio. No podía. La puerta requiere una tarjeta de acceso. Pero eso no lo detuvo. Se quedó esperando. 2 horas. Como un perro perdido. Como un lobo hambriento. Esa noche no entré por la puerta principal. Llamé a mi vecina y usé la entrada trasera. 3 veces más intentó lo mismo. 3 emboscadas silenciosas. Contacté al personal de seguridad. Les mostré su foto. Les conté todo. Ahora, su rostro está registrado. El guardia le dijo que no era bienvenido. Grant discutió, por supuesto. Dijo que solo quería hablar con su novia. El guardia fue claro. Ella no es tu novia. Y si vuelves, llamaremos a la policía. Creí que eso lo detendría. Pero los hombres como él no creen que él no aplica para ellos. El fin de semana pasado, mi hermana me llamó. Su voz sonaba molesta, tensa. Grant me llamó.
¿Cómo consiguió su número? Fácil. De mi ficha de emergencia en el trabajo. El mismo lugar donde lo conocí. Donde confié. Le rogó que me convenciera. Le contó su versión, que Lucía no significaba nada. Que tuvo miedo cuando nuestra relación se puso seria. Que yo era demasiado organizada, demasiado enfocada en el futuro. Demasiado real, quizá. Demasiado para alguien que solo sabe amar a medias. Ahora sé que es contigo con quien quiero estar, le dijo a mi hermana. Ella le respondió lo que yo no necesitaba decir. Tener miedo no justifica destruir a alguien. Y colgó. Y lo bloqueó. Yo cambié mi número de teléfono. Solo lo compartí con personas clave, con instrucciones explícitas. No lo den. A nadie. Eso redujo el acoso, pero no lo detuvo. Grant encontró otros caminos. Redes sociales. Correo electrónico. Mensajes largos como confesiones de un pecador desesperado. Voy a cambiar. Te amo. Voy a ir a terapia. Pero algunos eran distintos. Crueles. Llenos de rabia. Eres una zorra. Tiraste a la basura años de amistad. Todo por un solo error. Un solo error repetido durante meses, en mi casa, con mi amiga, mientras me abrazabas por las noches. El punto de quiebre llegó cuando Daniel cruzó la última línea. Llamó a mis padres. Habló con mi madre por casi una hora. Le dijo que todo había sido un malentendido. Que yo lo estaba ignorando sin razón. Que me amaba. Que quería proponerme matrimonio. Mi madre me llamó, confundida. Yo nunca le conté los detalles. Solo que Daniel y yo habíamos terminado. Le expliqué la verdad. Toda. Ella escuchó en silencio. Cuando colgamos, me senté frente a la ventana, viendo cómo mi gato perseguía una sombra. Y supe que ya no podía vivir así. No con esta tensión constante. No con la amenaza colándose por cada rendija de mi paz. Consulté con un abogado. Le mostré los registros. Las llamadas. Los mensajes. Las fotos. Los testigos. Me dijo que tenía todo lo necesario para una orden de restricción temporal. Antes de presentarla, decidí dar un último aviso. Un mensaje, enviado a través de un amigo en común. Frío. Claro. Si vuelves a contactarme a mí o a mi familia, presentaré cargos. Esta es tu única advertencia. Grant respondió por el mismo canal. Entiendo. No volveré a molestarla. Una semana de silencio. 7 días de falsa paz. Hasta que Lucía me llamó. A mi nuevo número. No sé cómo lo obtuvo. Pero lo hizo. Y eso solo significa una cosa. Esto aún no ha terminado. La voz de Lucía sonaba tranquila, casi ensayada. Grant me dio tu número. Dijo que solo quiere cerrar el ciclo. Yo, siento que les debo a ambos intentar reparar lo que se rompió. Había algo grotesco en su tono. Como si hablar de reparar no fuera insultante. Como si la traición pudiera envolverse con papel reciclado y ofrecerse como gesto de paz. No tenías derecho a llamarme, le dije. Y él no tenía derecho a compartir mi información. Lo mínimo que pueden hacer es dejarme en paz. Se hizo un silencio tenso. Y entonces, la máscara cayó. Solo intentaba ayudar. Eres terca. La mayoría de las personas al menos escuchan después de una relación larga. Ahí estuvo el error. La arrogancia. La manipulación disfrazada de preocupación. Pero fue su lengua la que la traicionó. Mencionó detalles sobre Daniel. Su vivienda. Su trabajo. Su estado emocional. ¿Pensé que ya no hablaban? Pregunté, sabiendo la respuesta. Lucía titubeó, y luego confesó. Sí, seguían en contacto. Sí, se apoyaban mutuamente. Colgué. Sin más palabras. Y a la mañana siguiente, firmé los papeles.
Solicité la orden de restricción. No solo para Daniel. También para Lucía. El juez aprobó la orden temporal en menos de 24 horas. Un oficial se presentó en la oficina de Daniel. Otro fue al apartamento de Lucía. Les entregaron el documento que les prohibía acercarse a mí en cuerpo, voz o pantalla. 30 días. Y una audiencia en el horizonte. La audiencia fue hace 3 semanas. Grant llegó con un abogado. Traía un maletín lleno de excusas cuidadosamente encuadernadas. Dijo que solo quería disculparse. Que sus mensajes eran pruebas de arrepentimiento. Que nunca quiso hacerme daño. Yo llevé todo. Capturas de pantalla. Registros de llamadas. Vídeos de seguridad donde su auto aparecía estacionado fuera de mi edificio. Y el mensaje final, que había compartido mi información sin consentimiento. La jueza fue clara. Sus sentimientos no le dan derecho a invadir la vida de otra persona. Extendió la orden por 1 año. Grant no podrá hablarme, escribirme ni enviar intermediarios. No hasta la próxima primavera. Y si lo hace, se enfrenta a cargos penales. Grant parecía genuinamente sorprendido. Como si el mundo le debiera otra oportunidad. Lucía no apareció. Pero la orden para ella también se extendió. Desde entonces, el silencio ha sido completo. 2 semanas después de la audiencia, supe que Daniel volvió a casa de sus padres. No pudo mantener el departamento. Ahora conduce 1 hora cada día para ir al trabajo. Dicen que se lo ve cansado. Agotado. El tipo de agotamiento que no viene del cuerpo, sino de saberse culpable y no poder escapar del espejo. Lucía también desapareció. Se mudó. Nadie sabe a dónde. Un rumor decía que tuvo problemas en su trabajo. Malas actitudes. Quejas de clientes. No investigué. No me importa. El mes pasado cambié de empleo. No fue por crecimiento. Fue por paz. Ahora trabajo en una oficina donde nadie sabe nada de Daniel, ni de Lucía, ni de lo que dejé atrás. No he salido con nadie desde entonces. No es tristeza. Ni trauma. Es simplemente que no estoy lista para compartir este nuevo espacio que estoy construyendo. Algunas amistades han intentado presentarme a gente. Les sonrío, agradezco, y cambio de tema. No por miedo. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, estoy completa sola. Y eso vale más que cualquier compañía mal elegida. La orden de restricción expira en 9 meses. Quizá él cambie. Quizá no. No me importa. Mientras ese cambio no toque mi puerta, es problema suyo. Cierro la puerta con llave cada noche. Me sirvo una copa de vino. Carla, mi gato, se acurruca en mi regazo. La ciudad sigue latiendo allá afuera, caótica y viva. Pero aquí adentro, por fin, hay calma. Y no necesito nada más. No se alarmen. Esta vez, no escribo porque Daniel haya reaparecido en mi vida. No. La orden de restricción que impuse hace más de 1 año ya habría expirado, pero la renové. Era estrictamente necesario. Tal vez no. Pero hay cosas que no se hacen por necesidad, sino por libertad emocional. Por el lujo de respirar sabiendo que el pasado no puede tocarte. Y eso es suficiente. Para mí, la paz tiene forma de papel sellado y firma de juez. No he vuelto a saber de Daniel de manera directa. Pero hace unas semanas, me llegó una historia. Una historia que me provocó miedo, y, lo admito, una satisfacción tan amarga como justa. Muchos ya saben que Daniel no solo intentó volver conmigo. También fue detrás de Lucía. El plan B. El espejo roto que aún creía que podía reparar. Yo jamás lo habría perdonado. Lucía, en cambio, no estaba lista para una relación seria. Eso fue lo que me dijeron. Supongo que eso era lo que él extrañaba de mí. La estructura, la estabilidad, la sensación de control. Conmigo, tenía una vida construida. Con Lucía,
Solo un recreo. Y los recreos terminan. El silencio fue largo. Hasta que me contaron la verdad. Grant había estado acosando a Lucía. Por eso se mudó. Por eso desapareció. Al principio, me estremecí. Porque sé lo que se siente. La paranoia. El miedo en la puerta. El sudor frío cada vez que suena el teléfono. Pero lo que vino después fue casi poético. Una noche, Daniel la siguió hasta su nuevo edificio. Lucía ya no era la misma. Y no estaba sola. Gas pimienta. Nudillos de metal. Y toda la furia contenida de alguien que ya no quiere ser víctima. Le dio justo donde le dolía. Literalmente. Sí, en las bellotas. Otra vez. El universo tiene sentido del humor, a veces con puño cerrado. Ella ya había solicitado su propia orden de restricción. Y esta vez, la ley no fue indulgente. Grant fue sentenciado a 6 meses de cárcel. No solo por violar la orden, sino por su patrón de comportamiento. Supe, además, que ya lo habían despedido de nuestro antiguo trabajo. Había comenzado a obsesionarse con Lucía incluso antes de que me dejara en paz. Las alarmas estaban ahí. Solo que nadie escuchaba. Ahora, parte de mí piensa, pobre Lucía. Vivió lo que yo viví. Lo que negaba mientras reía en mi cara y se acostaba con él a escondidas. Pero otra parte piensa, que se joda. Porque esa es la consecuencia de creerte especial para un hombre que ya ha traicionado antes. Quien se lo queda, pierde. Lucía perdió. Su casa. Su libertad. Su seguridad. Vivir con gas pimienta y nudillos de defensa no es vivir. Es sobrevivir. Y eso, lo aprendí antes que ella. Con más dolor, tal vez. Pero también con más dignidad. Ahora yo duermo tranquila. Mi gato ronronea junto a mí. El viento entra por la ventana. Y la única alarma que escucho es la del despertador. Ellos se quedaron en el barro. Y yo salí caminando.